Desagües pluviales. En esta clase vamos a ver qué elementos componen la instalación de desagües pluviales, cómo resolver algunas situaciones especiales y qué alternativas tenemos para reutilizar el agua de lluvia. El conjunto de canalizaciones destinadas a recoger y evacuar el agua de lluvia y es totalmente independiente de las redes cloacales. El agua de lluvia la voy a llevar hasta el cordón cuneta si estoy en una zona urbana con red de infraestructura pluvial, a una zanja abierta si estoy en la zona suburbana o a un tanque acumulador o un retardador si pienso reutilizar el agua de lluvia. Entonces tenemos el embudo, un caño de lluvia, una boca de desagüe abierta, una boca de desagüe tapada y el conductal o albañal, que es el elemento horizontal. Los embudos son los encargados de juntar el agua de terrazas o azoteas. Tiene una rejilla y es una estructura con marco de metálico o de plástico. El caño de lluvia es el elemento vertical, puede estar total o parcialmente embutido de acuerdo al espesor de la pared y si no irá en un pleno también protegido. El desagüe van a recoger aguas de patios. Tienen que tener una rejilla para evitar que algún elemento del tamaño grande o del tamaño del caño lo pueda obstruir y se van a dimensionar en función de la superficie que va a desaguar sobre ellas. Los conductales son los tramos horizontales y como en toda esta instalación tienen que llevar el agua gracias a la gravedad. Por lo tanto, la pendiente de la cañería es fundamental. La ideal es del 1% hacia las zonas de evacuación. Deben realizarse con tramos rectos, sin ángulos, para que el escurrimiento sea ideal. Las paletas también pueden ser de distintos materiales y con esta tabla me puedo ayudar a dimensionar la superficie o la sección de la canaleta en función de la superficie en metros cuadrados de techo que va a desaguar. Los materiales ideales son chapa galvanizada, hierro, plástico de PVC o de polipropileno. Pero cuando tengo estructuras de más de 15 metros, las presiones son importantes, por lo tanto me conviene elegir materiales de mayor resistencia estructural. Las mansardas o esos techos que dan hacia la línea municipal tendrán su canaleta cuando la saliente sea de más de 60 centímetros. De otra manera, el escurrimiento es el natural. Acá hay otras situaciones particulares de desagües que pueden no ir canalizados y fíjense que dice que los balcones serán con libre escurrimiento, que no necesitan desagües. Esto les sugiero, esto es según Obras Sanitarias de la Nación, pero que lo revisen con cada municipio porque esa restricción puede variar. Cuando el desagüe va en dirección a la medianera, no puedo colocar una canaleta. Debo generar una limaolla, que es la unión cóncava entre dos faldones, para así alejar la recolección de agua del límite del lote. Cuando tenga patios por debajo del nivel de la vereda, voy a recurrir a pozos de bombeo pluvial para la elevación mecánica de esas aguas hasta el cordón cuneta. El dimensionamiento de las cañerías verticales se puede realizar con esta tabla. En la primera fila, donde dice 20, 40, 60, 80, 100, tenemos los valores de precipitación en milímetros del sitio donde se emplaza el edificio. Y en las celdas interiores, que son las que están pintadas con celeste, las superficies del techo sobre el que va a caer el agua de lluvia. Con estos dos datos, adopto una de las 4 filas que me van a indicar un caudal en litros hora con su respectivo diámetro de cañería, que sería la primera columna de la izquierda, donde dice diámetro de 50, 63, 110 o 160. Para el cálculo de los elementos horizontales, que pueden ser las canaletas o los conductales, el procedimiento es similar, solo que primero voy a adoptar una pendiente. La pendiente va a estar dada por los requerimientos de diseño y lo que pueda lograr.
A mayor pendiente, más rápido se va a evacuar el agua y menos carga va a soportar el material. La mínima sugerida es del 1%. En este caso vamos a adoptar como sugerida 1,5%. Entonces, según las precipitaciones de la localidad en la que voy a trabajar, adopto una columna de estas que dicen 20, 40, 60, 80. Bueno, por ejemplo, voy a adoptar una localidad que tiene tormentas de alta intensidad y entro con 160 milímetros. Luego, tengo que pensar cuál es la superficie del techo que va a juntar el agua que va a tirar a la canaleta. Entonces, imaginemos que tenemos 200 metros cuadrados de techo, entonces entro por la columna del 160, con 200 metros de techo, adopto la fila que dice 224, y una vez que tengo esa intersección, voy a leer en la primera columna, no, en la segunda columna, a qué cañería corresponde. Me desplazo hacia la izquierda y veo que es un caño de 110, que tiene una velocidad de 1,2 metros sobre segundo y un caudal de 10 litros por segundo. Entonces, mi resultado es que debo adoptar un caño de 110. ¿Qué otras alternativas tenemos para utilizar o reutilizar el agua de lluvia? Bien, hay usos en el ámbito doméstico residencial que requieren agua potable, como cocinar, para beber, para lavar los platos, para un lavatorio o para la ducha. Hay muchos otros que no requieren agua potable, y esos son, por ejemplo, el inodoro, un lavarropas, agua para limpiar, para regar o para la reserva de incendios. Y a esos son los que podemos abastecer con aguas de lluvia. Debería ser un balance potencial de lo que puedo acumular y de lo que voy a gastar. Eso lo debo calcular conociendo el promedio mensual de lluvias y la superficie con la que lo voy a captar para saber cuál es el volumen. Y por otro lado, analizar el consumo, cuánta agua de este tipo que no necesite potable voy a necesitar. Las aguas de lluvia tienen la ventaja de ser mucho más limpias que, por ejemplo, las aguas ya de desagües secundarios. Y por otro lado, se pueden acumular en altura, que es de donde vienen, ¿no? Si yo las junto directamente ahí arriba, no voy a necesitar un equipo de bombeo porque ya voy a tener la presión necesaria, la altura necesaria para que lleguen hasta donde yo lo necesito. También se podría acumular en cisternas y bombearla luego de ser filtrada. En este caso tengo un tanque de reserva diaria de agua potable, luego en un subsuelo un tanque de almacenamiento de agua de lluvia que con una bomba alimenta un tanque de reserva de agua de lluvia en la azotea. Este tanque de reserva de agua de lluvia en azotea va a alimentar un depósito de inodoro y una canilla de servicio de limpieza. Un tanque de hormigón de los que se utilizan en la ciudad de Buenos Aires, donde ya tiene vigente la normativa obligatoria en edificios. Las salidas del tanque se realizan 22 centímetros por encima del fondo para evitar bombear los sedimentos. Las bajadas tienen válvula de limpieza y antes de bombear el agua, un dosificador aplica una tinta que colorea el agua para alertar a los usuarios de su uso. También la podría acumular al final de la canaleta, de manera de poder utilizarla en el jardín inmediatamente, para riego. Resumiendo todos los temas que estuvimos viendo, nos quedan 4 conclusiones para agua fría y caliente, para aguas negras, para aguas grises y para aguas de lluvia. Para agua fría y caliente sabemos que cuanto menos usemos, cuanto más racional sea el consumo, voy a tener menos volumen de agua a tratar, a potabilizar para su consumo. Con respecto a aguas negras, la manera de depurar es con el tiempo y con bacterias en una cámara séptica. En un biodigestor puedo hacer lo mismo, pero además obtener metano y recuperar los lodos, que son un fertilizante. Y una vez tratadas, las aguas negras se pueden reabsorber al suelo ya sin contaminar. Con respecto a las aguas grises, si se usan jabones y detergentes biodegradables, van a ser beneficiosas para el suelo. Se van a filtrar en el sustrato con ayuda de la vegetación.
y se pueden volver a utilizar para la descarga del inodoro o para el riego, que requieren usos de menor pureza. Y las aguas de lluvia se pueden usar para usar en la descarga de inodoro, para limpieza o para riego, que son de nuevo usos que demandan menor pureza. Acumularlas sirve para reducir el caudal y no saturar las alcantarillas en plena tormenta, pero no las debo acumular durante mucho tiempo. En este ejemplo podemos ver un plano de una instalación de desagües sanitarios. En este caso, el desagüe primario y secundario son separados en origen. Dentro de los desagües primarios, solo el efluente del inodoro será tratado en la cámara séptica, mientras que la pileta de cocina y el lavarropas van a pasar por una pequeña cámara interceptora de grasa para reunirse con el desagüe secundario, que son las aguas jabonosas y el efluente de la cámara séptica. El conjunto de aguas residuales pretratadas desemboca en el lecho nitrificante, compuesto de una serpentina de caño cribado de PVC de 110, que se va a absorber al suelo natural. En otro ejemplo podemos ver cómo el agua de inodoros, tanto de la planta baja como la bajada de la planta alta que viene por arriba, van a una cámara de inspección y de la cámara de inspección a la cámara séptica, solo el agua de inodoros. Luego las aguas grises se colectan y van a una planta de tratamiento donde dice EcoKit. En esta cámara se reúnen con el agua pretratada en la cámara séptica y de nuevo todo el conjunto de desagües se reabsorbe en el terreno, ya ha descendido su poder de contaminación, y se reabsorbe en el suelo a través del lecho nitrificante. Las miniaturas con las que se representan los artefactos en el manual de obras sanitarias, que solo lo tienen, ¿no?, en un PDF aparte, para que lo tengan a mano, son convenciones tanto de colores como de símbolos para representar los artefactos y los materiales y los dispositivos de las instalaciones de desagües. Digo, de las simbologías que se utilizan en los cortes y en plantas para representar los caños que suben, que bajan, si son montantes o retornos. Este patio en Alemania, las aguas se juntan y se hacen pasar por una serie de canaletas que generan música, ¿no? El sonido de tanto de las gotas como el fluir del agua generan música en todo el edificio, para googlear. Gracias, con esto terminamos y les dejo la bibliografía utilizada para elaborar estos apuntes.